Romanos, y voy a ir al capítulo 3, leer la última parte del capítulo 3 que hemos venido hablando ya por varios domingos. El domingo pasado hablábamos de las 14 leyes en el libro de Romanos y fue realmente una visión, no quiero decir superficial, pero sí rápida, porque hubiera tardado 14 domingos en hablar de cada una de esas leyes. Pero el Señor nos dirigió a poder hacer esta presentación y deseo que haya sido de bendición. Y ahora vamos a seguir hablando, vamos a hablar de la fe, de la justificación por la gracia. ¿Has pensado alguna vez en esto, no? ¿En qué es el hombre justificado? ¿Cómo podemos ir al cielo? ¿Cuál es el camino al cielo? ¿Y qué es la fe? Esa palabra que utilizamos muchas veces de forma aleatoria, pero ¿qué significa tener fe? Voy a leer en el capítulo 3, versículo 29. 3:29 y seguiremos con el capítulo 4. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a orar. Amado Padre, antes de hablar de ti, de tus cosas y delante de mis hermanos, soy muy consciente de que a menos que tú hagas la obra, a menos que tú bendigas los corazones, nuestro trabajo es en vano. Y nuestras palabras pueden resonar como tímpanos de hielo que caen sin sentido alguno. Por eso, Padre, te pido que tú me ayudes, que tú me socorras, que tú me limpies, Señor, con tu sangre preciosa, para que puedas usarme en esta mañana y tu Santo Espíritu toque el corazón de aquellos que escuchan, tanto aquí en el local como también a través de internet. Somos conscientes, Señor, que daré cuenta a ti de cada una de mis palabras. Por eso te pido hoy que tú las dirijas, me guardes, Señor, para que tu nombre sea muy glorificado. Padre, gracias, en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es un gozo realmente hablar de las cosas del Señor y como pido y oro es que Él me ayude a poder compartir con vosotros cosas que son importantes. Y podría resumirlo con una frase que creo que entendéis todos y que es como una gran columna de nuestra creencia. Básicamente, el justo por la fe vivirá. Todos sabemos, cada uno de nosotros estamos seguros que el creyente en el Señor Jesucristo es justificado gratuitamente por la fe sin obras. La confianza puesta en la obra redentora del Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros esto es claro, es vital y lo entendemos, pero a veces cuando hablamos o testificamos con personas católicas, ellos no entienden eso. Ellos creen que por ser buenos van a ir al cielo. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La justicia del hombre no sirve para nada. La Biblia nos invita, por lo tanto, a que creamos en el Señor y vengamos con nuestros pecados y digamos: Señor, yo no puedo obedecer tu ley, la he roto por todas las formas y maneras. Y por eso necesito que tú me justifiques. He leído, y hablaré más de ese versículo, como Dios justifica al impío, al injusto. Y qué frase tan extraordinaria. Ahora, en esta mañana voy a hablar de algunas cosas que siguen siendo lo que hablábamos la semana pasada sobre la ley, la gracia y la fe. Y lo hablo con
cuidado, con prudencia, y os voy a decir por qué. Parece que algunos temas de la Biblia deberían ser claros, deberíamos creer todos iguales, pero no es así, no es así. Seguro os habéis encontrado con hermanos en el Señor que aman a Dios, que aman la Biblia, que aman su palabra y no creen como tú. Y es interpretación muchas veces. Y eso produce a veces diferencias y produce molestias y discusiones. Ahora, creo entender por la palabra del Señor que hay cosas que deberíamos tener muy claras. Es lo que llamamos el fundamento de la fe cristiana. Cristo es Dios. Es un fundamento. La Trinidad es un fundamento. Puedo hablar de esas 10, 12, 15 doctrinas que si uno niega, está negando el fundamento de la fe cristiana. El nacimiento virginal del Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo, la existencia del cielo o del infierno, son fundamentos de la fe. Luego hay distinciones. Los wesleyanos, por ejemplo, creen que pierdes la salvación. Los arminianos también. Recuerdo haber hablado con un hermano arminiano que hablaba sobre este tema y yo le mostré en las Escrituras que la salvación es segura en el Señor Jesucristo. La respuesta fue, bueno, sé que no lo entiendes, ya lo entenderás un poco cuando estudies más. Y yo sonreí. Hablé con un hermano calvinista y me pasó exactamente lo mismo. Para mí, lo digo delante de la congregación, me conocéis, sería muy fácil decir que soy un calvinista moderado. Así me entenderíais todos, me entenderían todos. Mi mayor problema es la redención limitada, que Cristo solo derramó su sangre para salvar a los elegidos. Yo no lo veo en las Escrituras, veo que Dios amó a todo el mundo, y sería el tema largo, pero hablando con un hipercalvinista, su respuesta fue, bueno, no lo entiendes, necesitas más luz, cuando estudies más el tema lo entenderás. Yo sonreí. Me pasó lo mismo, hablando de un wesleyano, con la postura de la santidad como segunda obra de gracia, la perfección del cristianismo. No sé si habéis oído esto de John Wesley, el movimiento de santidad. Y me pasó lo mismo. No tienes suficiente luz, el Espíritu Santo no te ha dado luz para entender esto. No sé si os ha pasado alguna vez, pero cuando ya me ha pasado varias veces desde diferentes campos, sonrío y digo, Señor, tú conoces mi corazón. Porque en el tema que estoy hablando hoy, igual que en todos estos temas, os aseguro, hermanos, delante del Señor, que han habido horas de estudio, horas de oración delante de Dios, pidiendo al Señor luz, pidiendo al Señor dirección, porque lo que yo enseño desde este púlpito afecta a toda una congregación, afecta a muchas personas. Imaginaros la responsabilidad que tengo de enseñar algo que pueda ser contrario a la Escritura. Qué importante es también que vosotros tengáis el corazón de los hermanos de Berea, que miraban, indagaban en la Escritura, si todo lo que Pablo enseñaba era así. Y en ese aspecto, hermanos, siempre he animado, y los que venís al Instituto Bíblico lo sabéis, a que hagáis preguntas. Porque hacer preguntas no es de rebelde. Algunos dicen, es que hacer preguntas es un rebelde. No, no. Hacer preguntas es de persona sabia. Lo que es rebelión es no aceptar las respuestas. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero hacer preguntas es bueno. Y necesitamos tener este espíritu en la congregación para que podamos ver que lo que decimos desde el púlpito aquí realmente es conforme a la Escritura. Y no estar de acuerdo en estos temas que llamamos distintivos, arminianos, calvinistas, de sistemas teológicos. No estar de acuerdo no implica no estar equivocado. Es lo que quiero decir. No es que el Señor me necesite darme más luz en el tema, por ejemplo, si la salvación se pierde. He estudiado la palabra de Dios, he orado, he buscado los versículos, he llegado a la conclusión firme, tenaz, segura, que nuestra salvación está sellada en la obra de Jesucristo. Y quien crea lo contrario está equivocado. ¿Es mi autoridad? No. Es la autoridad de la palabra de Dios. Así dice el Señor. Y en este aspecto, hermanos, tenemos que estudiar las Escrituras. Porque el tema de que voy a hablar hoy es sobre la fe. Una fe que obra, una fe a la vez que es una ley, la ley de la fe, y que nos motiva, nos empuja a ir hacia adelante. Y es extraordinario lo que vamos a ver. Tengo exactamente 5 puntos. Para aquellos que estáis tomando notas del mensaje, yo sé
Un mensaje de 3 puntos es lo ideal, el mío tiene 5. Pero voy a empezar diciendo en esta introducción que la idea de la palabra ley se encuentra en varios pasajes. Hemos leído ya Romanos 3:27, hemos leído en el domingo pasado, donde está la jactancia, dice, queda excluida por ¿cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Y ahí es donde empieza este mensaje, la ley de la fe. ¿A qué se refiere Pablo cuando está hablando de esta ley de la fe? Es muy interesante. Vamos a ver varios pasajes, vamos a ir arriba y abajo en las Escrituras. Vamos un momento a Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. Esto es rápidamente porque lo vimos ya. 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, tenemos que sujetarnos a una ley importantísima, la ley de la fe, y tenemos que sujetarnos a una ley importantísima, la ley del Espíritu de vida. Y me dirás, ¿qué ley es esta? Vamos a San Jaime, Santiago 1:25. Lo he dicho medio en inglés, medio en castellano, San James, San Jaime. Santiago 1:25. Sabéis que Santiago es claro en su presentación y lucha en una idea importantísima. Es que la fe sin obras es muerta. Y en Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y Santiago va a presentar a partir de aquí una realidad que tenemos que entender. Tenemos una ley de la fe, tenemos una ley del Espíritu, tenemos una ley de la libertad, pero estamos sujetos a esa ley. ¿De qué nos habla? ¿Qué nos dice esta ley? ¿A qué se refiere? Vamos a seguir descubriendo en la Escritura. Vamos al capítulo 2 de Santiago 2, versículos 8 y 9. Santiago 2, 8 y 9. Si en verdad cumplís, mira esta palabra, la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aquí Santiago está diciéndole a la iglesia, hay una ley que debéis cumplir, se llama la ley real. No busquéis en el decálogo, no aparece. Pero es una ley que si tú la rompes, eres transgresor de la ley. ¿Y qué ley es esta? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el contexto, es el énfasis. Pero ¿recordad quién dijo esas palabras? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y antes dijo algo más. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y hermanos, cada uno de nosotros, por la palabra de Dios y en su autoridad, estamos obligados a esa ley. Amar al prójimo como a nosotros mismos. No es fácil. Nada fácil. Nada fácil. Pero Dios quiere que lo hagamos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No es fácil. Pero Dios quiere que lo hagamos. Y la realidad es que todos, muchos, no sé qué decir, yo he roto esa ley de amar a Dios sobre todas las cosas muchas veces. Porque hay muchas cosas que ocupan el lugar que debe ocupar Dios. Y no le amo lo suficiente. Y la realidad es que como creyentes, esa ley real y esa ley impresionante del Espíritu de vida en Cristo es puesta relegada a un segundo lugar para muchas veces vivir en el poder de la carne, en la ley de la carne. Y hermano, yo no estoy diciendo que nos hagamos todos monjes y monjas. En absoluto. Eso va en contra de la palabra de Dios. Pero podemos amar un poquito más a Dios porque esto es lo que Dios quiere. Podemos disfrutar más de Dios, que nuestra vida realmente enfoque en Él, en lo que Él es, en sus atributos, en su persona, en lo que Él ha hecho por nosotros. Podemos. Muchas veces Satanás nos ocupa en cosas que ni son importantes, ni son prioritarias, pero que roban el amor que debemos tener en el corazón. ¿Has visto a alguien que esté enamorado alguna vez? Ay, mira. Si miras a los ojos de esa persona, hay un brillo, hay un cambio de carácter, hay una sonrisa de oreja a oreja,
¿Habéis estado enamorados? ¿Por qué decís en pasado, los maridos, ¿no estáis todavía enamorados? ¿Verdad que sí? Vale, estamos enamorados. ¿Verdad que hay algo especial cuando la ves a ella? Cuando la oyes, hay algo especial cuando haces cosas juntos. ¿Verdad que sí? Hermanos, ese es el amor, ese es el disfrute de Dios que debe haber en nuestro corazón. Y no lo tenemos. Al menos no al nivel que creo que deberíamos tenerlo. Y es mi oración que el Señor me ayude a amarle más. De verdad, amarle más, amarle con todo el corazón. Porque ese es el primer mandamiento. Ahora, vamos al versículo de Santiago 2. Vamos al versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¡Wow! La ley de la libertad. ¿Qué es eso? La ley de la libertad es esa ley que hemos estado leyendo en Romanos, que básicamente dice que el hombre es justificado por la fe sin obras. Y en esa libertad, porque no tenemos que obrar para ganar el cielo. Eso es la libertad que tenemos. La esclavitud es lo que el catolicismo romano por siglos ha hecho. Y de esta manera ha controlado la mente, el corazón y el bolsillo de los cristianos. Si tú no haces esto y aquello y lo otro, entonces no vas a ir al cielo. Si pecas tienes que ir al purgatorio, no, al confesatorio. Confesionario. ¿Para qué? Yo siempre lo he dicho, para darle ideas al cura, para que él también lo haga. En primer lugar, le das ideas, él también puede hacerlo, pero también para controlar. Ahora el cura sabe lo que el pueblo hacía, lo que el vecino de al lado hacía, tenía todos los secretos y podía controlar a la gente. Y de esta manera la iglesia fue esclavizando y esclavizando a aquellos cristianos que simplemente buscaban a Dios, buscaban la Biblia, buscaban en la palabra la verdad. ¿Y qué encontraron? La esclavitud de los hombres. Hemos visto aquí en las catedrales de Europa, oscuras, muertas. La gente ya no va a esos lugares, se han convertido en meros museos de la antigüedad, donde la verdad ya no es predicada, si jamás lo fue predicada desde sus púlpitos. Pero tenemos esa realidad, la ley de la libertad. Entonces, primer punto que debemos definir. Debemos definir que el creyente es justificado por la fe sin obras. Pero vamos a seguir leyendo y esta vez pensar un momento en qué es la fe. Si hago esa pregunta, ¿qué es la fe? ¿Podéis pensar en una respuesta rápida? ¿Me ayudáis? Confianza en Dios. Cuando decimos fe, tienes que tener fe. ¿Hay una definición bíblica en algún lugar que recordéis? ¿Dónde? Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Vamos a leer Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. El libro de Hebreos y ese versículo es tremendo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, llamado muchas veces el capítulo de los héroes de la fe, nos da la definición de la fe. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Pero la palabra fe implica mucho más. Vamos a un pasaje en 1 Corintios 1:21 que me va a servir como pensamiento en cuanto a qué es eso de la fe en práctica. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1, versículo 21. Fijaros lo que dice. Bueno, voy a leer desde el 18 para entrar en el contexto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra de Dios es clara en decir que el justo vivirá por fe. La palabra de Dios nos da la definición de fe. Nos dice que es la sustancia, la convicción de lo que no se ve. Pero la palabra de Dios enseña también que la predicación del Evangelio es la manera de entender esa fe. El kerygma, y es una palabra en griego, que quiere decir el mensaje, la predicación. Para el mundo gentil griego, helenístico, esto era una locura. Era una locura. Si habéis podido estudiar un poquito de los filósofos griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles, todas esas ideas que ellos tenían, la búsqueda de la sabiduría, el amor a la sabiduría. Cuando escuchaban la sabiduría de Dios, no la entendían. Les era locura. Los judíos, sin embargo, no buscaban este conocimiento empírico. Lo que ellos buscaban eran señales. Porque ellos creían que el mensaje de Dios era sellado por señales. Si un profeta venía, tenía que hacer señales. Si no las hacía, no era de Dios. Así que los judíos buscan señales. Los helénicos, los griegos, donde entra toda la multitud, toda la etnos, tú y yo, todos los gentiles, llamado en hebreo Goshim, los perrillos, ellos buscan sabiduría. Y fijaros que esta es la división que Dios hace de la humanidad. Judíos por un lado, como un grupo étnico, y gentiles por otro, como otro grupo. Nada de las señales, no la sabiduría, salva al pecador. El único que puede salvar es la locura de la predicación. La fe, el mensaje de Jesucristo muriendo en la cruz del Gólgota. Así que la fe va a ser también mostrada y predicada como el mensaje de la cruz. Vamos a verlo en Romanos 4:5, el siguiente punto en cuanto a qué es la fe. Romanos 4:5. Fijaros que estoy yendo a través de las Escrituras hoy para entender más el libro de Romanos, y cuando hablamos de esta ley de la fe, hemos definido la fe, hemos mostrado que es también el mensaje predicado, y lo veremos más adelante, pero voy a hablar ahora en Romanos 4:5 de la fe como una relación. Romanos 4:5. Vamos a ver varios pasajes. Romanos 4:5 dice así: mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, pensad en este versículo, marcarlo ahí: aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y vamos a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses 1:8. Vamos a ver varios pasajes. 1 Tesalonicenses 1:8. Son pasajes que conocemos bien, así que es fácil identificarlos. 1 Tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahora, ¿qué es esto? Vuestra fe en Dios. ¿Y qué es esto que dice que también su fe le es contada por justicia, y ahora que dice vuestra fe en Dios? Vamos a seguir investigando. Vamos a Romanos 3:22. O vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 22.
El versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vuestra fe se ha divulgado por todo el mundo. ¿Qué fe? El justo por la fe vivirá. Hay algo en la vida de los tesalonicenses, hay algo que la gente está viendo y dicen, su fe es lo que le hace diferente. De repente, la palabra fe toma un nuevo significado, empieza a tomar un nuevo significado ahí en tesalonicenses. Hay algo ahí que muestra que no solamente es una creencia, es una esperanza, es una relación. Y eso es el énfasis que quiero hacer. La fe es una relación. Vamos a ver otro versículo para ir levantando esto. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Libro de los Gálatas. Pablo está hablando mucho en este libro sobre el problema de la ley y las obras. Una vez más, igual que Santiago, ese es el tema recurrente en estos pasajes. Y en Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿No recuerda esto lo que dice en Romanos? Son las mismas palabras. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y un último versículo ahí en el libro de Gálatas también, Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús nos ha hecho hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe que hemos depositado, que salva, nos ha introducido en una nueva relación con Dios. La fe que hemos depositado en la palabra de Dios nos ha dado la puerta abierta para llamar a Dios Padre, para orar, para poder tener una relación personal con el Dios Todopoderoso. Por eso la fe es una relación. Vamos a un punto más adelante. La vida de fe. Y me gustaría empezar leyendo en Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Voy a leer desde el 9, así entramos en contexto también. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, y escuchad estos versículos, son claves. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Vez tras vez la Escritura nos dice, el justo por la fe vivirá. Y nos enseña que no por haber hecho cosas, en este caso la circuncisión, somos salvos, sino que nuestra relación con Cristo es lo que nos hace ser salvos. La palabra que aparece aquí, circuncisión, tenemos que entender lo que está hablando el contexto.
tenemos que ver que no se refiere al corte del prepucio del varón, que fue hecho como señal a la nación de Israel, como señal del pacto dado a Abraham, sino que se está refiriendo al corte del pecado en nuestra vida que ha sido limpiado, desechado, sacado de nuestros corazones para que nuestra vida no tenga la esclavitud del pecado. Y en ese aspecto el que cree en Cristo tiene un nuevo corazón. Es circuncidado del corazón. Y tenemos que ver esto recordando lo que pasaba ahí en Jerusalén, donde los nuevos convertidos gentiles, algunos pensaban que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Y la polémica en Jerusalén se resolvió diciendo, no tienen que circuncidarse. Algunos dicen, bueno, tenían que circuncidarse para ser salvos. Sí, es verdad, ese era el inicio de la polémica, pero la conclusión fue, no es necesario circuncidarse, ni para ser salvos, ni para ser más santos. Porque donde está el cambio operado en nuestro corazón, no en nuestro cuerpo. Y por eso, una vez más, la fe se convierte no solo en una relación, sino en una identidad. En una identidad que nos muestra la importancia de un corazón limpio. Un pasaje más, vamos a seguir mirando, de hecho, 2 pasajes más, 3 casi, wow. 2 de Corintios 10:15. 2 de Corintios 10:15. Estamos ahora viendo la vida de fe. No solo la fe que es una relación, sino la vida de fe. En esta vida de fe, la relación con Cristo es una señal. Pero ahora la fe necesita también crecer. 2 de Corintios 10:15. Dice así la palabra del Señor, y es tremendo esto. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Está creciendo tu fe? Yo espero que sí. ¿Está creciendo tu confianza en el Señor? Yo espero que sí. ¿Está creciendo tu conocimiento del querigma, del mensaje de la cruz? Crezca la fe entre nosotros. La relación con Cristo debe aumentar nuestra fe. Cuanto más cerca estemos del Señor, más aumentará nuestra fe, más confianza tendremos en Él. ¿Por qué? Porque le conoceremos. Sabremos que Él no nos falla. Sabemos que Él es poderoso para hacer y cumplir aún más de lo que esperamos o pedimos. Está creciendo tu fe. Por último, vamos a 1 Tesalonicenses 1:3. 1 Tesalonicenses 1:3. Dice así la palabra del Señor. Acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! La obra de vuestra fe. Hemos estado diciendo que la salvación es por fe sin obras, ¿verdad? Pero aquí habla de la obra de vuestra fe. Y ahora viene ese punto de conclusión que debemos todos entender. Que aunque el creyente es justificado gratuitamente por la fe sin obras, la fe en el Señor Jesucristo, como una relación personal, nos empuja a obrar. De la misma manera que aquel que está enamorado automáticamente compra flores o compra regalos o llama o busca de tener una relación. Si nuestro amor en el Señor crece, nuestra obra va a crecer. Nuestra vida de entrega va a crecer. Nuestra relación con el Señor va a crecer. Porque esta es la ley de la libertad. No estoy obligado a amar. A mi esposa, gracias a Dios, nunca he tenido que obligarla a que me ame. Nunca he tenido que decirle, la ley del matrimonio dice que debes amarme. De su corazón tierno ha nacido ese deseo de amarme. Y haciendo una similitud muy simple, de nuestro corazón humano tiene que crecer un amor por Dios.
un amor por la fe. Hermanos, hemos sido llamados a una libertad en Cristo extraordinaria. Somos libres del pecado, somos libres de la muerte, somos libres de la condenación. Dios envió a su Hijo para cumplir la ley por nosotros. Y ahora, libres de ese ayo que nos llevó a Cristo, ahora que ya estamos en Cristo, nos ha puesto bajo otra ley, bajo otro régimen. Y ese régimen estamos obligados a cumplirlo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de la fe. Romanos nos lo presenta. Gálatas lo defiende. Santiago lo pone en práctica. Y nosotros, hermanos, tenemos hoy el consejo de Dios para vivir una vida de fe. Que el Señor nos ayude a hacerlo en su gracia poderosa. Vamos a orar. Señor, gracias por estos pensamientos que hemos visto en tu palabra. Una vida de fe es lo que tú nos invitas, una vida donde entendemos que nuestra salvación es por pura gracia. No hay obra alguna que tengamos que hacer para ganar el cielo. Cristo ya lo ganó por nosotros. No hay obra alguna que tengamos que hacer para conquistar la muerte. Cristo ya lo hizo por nosotros. No hay obra alguna que tengamos que hacer para derrotar al diablo. Cristo lo derrotó por nosotros. Pero Padre, te ruego que nos enseñes los secretos de la vida de fe. Nos enseñes lo que quiere decir vivir en la ley de fe, en la ley del Espíritu, en la ley de la libertad en Cristo. Nos enseñes lo que quiere decir vivir en esa ley real, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Oh Padre, danos amor por tu palabra, danos amor por ti, para que podamos vivir abundantemente y eternamente. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.